Y bueno, muy agradecida por todos los de la Fundación Napalpí, por todos los que también han aportado para que se pueda hacer este seminario, y también porque también puedo venir a compartir la palabra, ¿no? Para mí es una alegría porque muchas veces a las mujeres no se les ha habilitado la voz para expresar su verdad, y sobre todo a la mujer indígena, ¿no? Entonces, yo a veces digo, y siempre nuestras maestras son nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Y desde empezar a hablar en castellano ya es toda una confusión, porque sabemos que incorporamos el idioma por la colonización, por Colón, ¿no? La colonización que hizo que incorporemos un sistema de pensamientos, un sistema de configurar las palabras, los códigos y expresar en castellano, ¿sí? Y olvidar el genocidio que se ha cometido, como decía la hermana Elizabeth González, el genocidio cultural, olvidar el propio idioma, del cual ha hecho que en constante lucha la mujer indígena y las comunidades indígenas siempre estemos en ese proceso, doble proceso de expresar algo que sentimos, pero con las limitaciones del idioma castellano-español, ¿no? Por eso algunos abuelos dicen, uno dice el pensamiento, pero en realidad es pensaciento, ¿no? Entonces uno a veces dice del pensamiento, miento de lo que voy razonando, cómo lo organizo todas las palabras para decir. Y en el pensaciento es, como dicen los hermanos, hablar desde el corazón, ¿no? Mucha ha sido la lucha del genocidio cultural, porque desde que uno es niño ya van oprimiendo al indígena su identidad. El hecho de negar quién soy, quiénes somos. Y ahí empezamos en la escuela, en la primaria, a ver que hablamos mal. Tenés que hablar bien. Y el hablar bien implica hablar bien español. Y si no, directamente es un niño, una niña que no entiende, ¿no? Entonces ahí empezamos una violencia a sobrevivir en violencia, una violencia propia del sistema social global actual, que se ha impuesto y es dominante y propone una cultura hegemónica en la cual niega lo que la palabra dice interculturalidad. A tal punto que nosotros como mujeres indígenas también se han negado todos los saberes de mujeres indígenas en la medicina indígena. Las mujeres con todos los conocimientos de la medicina y también con todos los conocimientos de herencia cultural, como los tejidos, las simbologías, los cantos, las danzas, las ceremonias, la Pachamama misma, pensamiento, que en este caso a nosotros como mujeres indígenas, pleno mes de agosto, hasta la violencia es, podríamos decir, concreta, con decretos, con leyes, con un sistema social dominante, porque le han puesto un día a la Pachamama, símbolo de femineidad desde el pensamiento andino, un día, 1 de agosto, nada más. Y bueno, a la Pachamama celebramos todos los días, la Pacha, la Madre Tierra, ¿no? En este tiempo y espacio en el que vivimos, la Pachamama es parte del pensamiento andino como la dualidad, dadora de vida. Sin la Pacha no vivimos. Pero la dualidad, cuando a veces uno habla de género y violencia, para como pueblos indígenas, es interdependiente, hombre-mujer, dualidad, en todo sentido. Así como escuchamos habitualmente ruda macho, ruda hembra, ¿no? También cerro macho, cerro hembra, Pachamama, Tata Inti Sol. Tenemos siempre las energías femeninas y masculinas presentes. Y nosotros
pensar que una energía va a ser dominante sobre contra la vida, contra el equilibrio, contra la armonía, porque necesitamos de las dos energías y de nuestras formas de vida como pueblos indígenas, comunidades que actualmente hemos sido violentados como mujeres indígenas discriminadas en una sociedad patriarcal. Seguimos en esa sociedad donde las mujeres occidentales ya no se les habilitaba la palabra, se luchó mucho para que la mujer pudiera votar, empezando por ahí, a las elecciones, las mujeres trabajar, ejercer los distintos derechos que hasta ahora se han ido logrando, y aún sigue la violencia, y es doble en el sentido de nuestros pueblos indígenas, porque también tenemos que luchar constantemente para que no se imponga otra forma de colonización, recolonización diría yo, porque la violencia actual es simbólica. Es tan invisible y así también es muy dolorosa. Hemos visto que se ha tomado las expresiones de los pueblos indígenas con el exotismo, la mujer indígena, las vestimentas indígenas, los adornos indígenas, para adornar, para turismo, para hacer desfiles y elegir reinas, con ya sustitución, porque ya no hace falta la mujer indígena. Tomemos la vestimenta de la mujer nativa indígena, pero que alguien no indígena se vista y baila mejor, aparte su cara queda mejor. Seguimos negando la existencia, el ser indígena. Y esa violencia se hace evidente hasta en los estrados más altos, ¿no? Por las decisiones que se toman. Y nosotros acá, las mujeres, seguimos luchando porque realmente necesitamos que este genocidio que se ha cometido con la cultura también se ha cometido en todo sentido. Y el genocidio de la palabra es uno de los elementos más importantes, donde el idioma español es el lenguaje dominante. La mujer, si no habla como los otros quieren que hable, no es escuchada. Y a veces se buscan estereotipos de cómo tiene que ser, cómo tiene que decir, como por ejemplo frases hechas, el colla, la colla, es callada, sumisa. Entonces ahí uno espera que la colla sea callada y sumisa. Pero cuando la colla habla ya la odian. Por eso, ¿cómo se le ocurre a la mujer, ¿no? Hablar? Por eso también se ha violado este pensamiento. Y también pensar ya no de un universo, hay multiversos, como dicen todos los abuelos sabios. Dependemos todos de todo lo que hacemos es circular, tarde o temprano nos llega. Lo que hagamos, tenemos que juntar las energías y evitar la mezquindad. Y muchas veces la colonización, gracias a Colón, ha hecho que también dentro de nuestras comunidades tengamos ya nuestros hermanos, hermanas, incluso uno mismo, expresiones colonizadas, cometiendo, ya sea mujer u hombre, machismo, ¿no? Permitiendo el machismo, prácticas culturales que antes las abuelas, bisabuelas, habría que hacer toda una investigación del pasado para ver en qué momento se hizo la rameada, como decía la hermana Alejandra Cebrelli. Bueno, y la rameada sigue existiendo. En la puna jujeña sigue existiendo, en carnaval. Entonces, rameada en el mal sentido. Ramearla de los pelos, llevarla al lugar oscuro y violarla a la mujer.
como está oscuro, nadie ve, nadie sabe. Y continúa porque en una sociedad donde se impuso también el catolicismo, un catolicismo que obviamente de algún modo hegemoniza conocimientos, creencias, dogmas, que no va a considerar palabras de la mujer indígena, sí la del cura. Por eso hay muchos bebés hijos del cura. En medio de los cerros, las pastoras de llamas, de ovejas, son violadas. ¿Quién tiene más valor, la palabra del cura o la de la pastora? La palabra de la mujer indígena sigue siendo devaluada. Y por eso cuando habla una mujer de derechos, de reivindicaciones, de conocimientos, de educación, en las cuestiones políticas, para poder incluso gobernar, le buscan atacar desde ese punto de vista, ¿no? Como en su casa, la mamá, los hijos, esperando que responda desde los dogmas. Y en las propias comunidades el colonialismo interno también, de permitir llameadas, de permitir dentro de las propias comunidades. Es una lucha por los años y años de colonización que vivimos. Y cómo descolonizarnos, que sería una palabra tramposa también. Cómo volver al buen vivir, ¿no? A la armonía que cuentan los abuelos, a entendernos. Cómo volver, cómo recuperar, cómo lograr realmente, como dicen ahí, sostener el conocimiento, y ya no solo conocimiento, ¿no? Pensamiento de los pueblos indígenas. Porque nosotros todavía, la medicina de nuestras abuelas, todavía es algo decorativo. La abuela y los yuyos, es yuyaraje nada más, ¿no? Y hay enfermedades que desde la sociedad occidental no se puede curar todavía, pero desde los pueblos indígenas, y tienen un rol importante las mujeres, sí se van curando enfermedades. Pero habilitar como conocimiento esas prácticas culturales desde el punto de vista occidental, científico, racional, no. Eso no es conocimiento. Estas mujeres son más yuyeras o están metidas en esas cosas raras. Todavía nos falta mucho en este proceso, pero sí seguimos luchando. La violencia invisible que les decía, la simbólica, tiene que ver con esto. En la quebrada de Humahuaca nos pasa mucho de ser patrimonio cultural, natural de la humanidad, ha hecho que nos llenemos de investigadores que nos están filmando, que están sacando fotos, que te entrevistan, que analizan la simbología de los tejidos y que después ellos dan su charla y cobran 1.500 pesos la charla y que pagues por reciprocidad. Reciprocidad. Ahora, utilizan una terminología de reciprocidad que en el mundo andino la reciprocidad la tenemos que sostener siempre. Yo voy a una casa, me convidan una jarro de mate con pan, yo voy a comer, voy a tomar ese jarro de mate, pero yo sé que como somos seres humanos, y al otro día o dentro de 3 días o 4, sin decir en algún momento también va a haber una ida y vuelta en el mundo de la circularidad. Y la reciprocidad está en esto, ¿no? Dar, recibir, ida y vuelta, pero que ya utilizan el sentido, la palabra reciprocidad para cobrar y lucrar con expresiones culturales. A eso estamos llegando con esta nueva recolonización, diría yo, ya simbólica de las prácticas, sobre todo que son de nuestra espiritualidad indígena. Con la Pachamama pasa lo mismo, ya tiene su Día Nacional de la Pachamama. La Pachamama también está siendo violentada. La energía femenina, la Pachamama.
Y por eso nosotros muchas veces las luchas son en todo sentido, porque nos atacan por el territorio también. Ayer mismo la comunidad en la que integro había salido una resolución de un martillero público que remataba el territorio de Cueva del Inca, de Tilcara. Remate directamente, con los ocupantes. Así decía el documento. Claro, era indignante. ¿Quién era este juez? Galíndez, ¿no? Entonces, la comunidad, de nuevo, a resistir. Y las mujeres, sobre todo. En las movilizaciones, ustedes si googlean Cueva del Inca por internet van a ver que la mayoría son mujeres. Porque en esto de la colonización también ha afectado mucho. Hay machismo dentro de las comunidades. Quienes se sostienen el grupo familiar, generalmente las mujeres madres solteras, ¿no? Entonces, ya termino ahora. Es una lucha constante el habilitar la palabra nuestra como mujeres indígenas y la violencia que estamos viviendo en todo sentido. Y por eso decía, acompañando a la hermana que hablaba del genocidio de la cultura y de los pueblos indígenas, sigue existiendo.